protección de adulto mayor y discapacidad. Muy bueno. Tenemos 2 puntos en tabla, pero me avisaron en la Secretaría que esencialmente había problema de tiempo. El segundo punto, si podemos invertirlo, si les parece bien. El primer punto está la subsecretaria Francisca Gallegos conectada. Ya. No sé si lo que pasa es que se tienen que retirar en media hora el segundo punto. ¿Y si le preguntáis a la subsecretaria si se puede meter en el... Sí. ¿Qué se puede? ¿De la subsecretaría no tendrían problema en esperarnos media hora? ¿No? Ya. Ya. Esperamos entonces. ¿Ah? No, pero alguien tenía, no sé quién. Ya. Muy bien, vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimentos mayores correspondiente al boletín 15.217-05. Antes se me saltó si teníamos algo en la cuenta, secretario. Ya. Puntos varios. Ya. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, yo no sé si vieron los reportajes, el drama que está ocurriendo en el aeropuerto de Santiago, el traslado de personas con discapacidad, adultos mayores, que para salir a la salida del aeropuerto la gente tiene que prácticamente transitar por todo el recinto y además con condiciones precarísimas de respaldo, de ayudas técnicas, incluso no hay silla de ruedas, se denuncian deterioros, una situación súper compleja que lo hemos planteado incluso con otras cosas, las zonas de descanso, ¿se acuerda? Que también he estado ahí dándole vuelta a esta situación. Sería bueno que pudiéramos ver, porque que ahí y como hay una norma también respecto a los espacios públicos, sería bueno darle una miradita, presidente, a esos temas. Muy bien, vamos a oficiar a raíz del problema que está generando las construcciones que se están realizando, sobre todo en a la B del aeropuerto, donde cuesta bastante llegar. No sé si al Ministerio de Obras Públicas, Aeronáutica. ¿Alguien más, secretario? Sí. A fin que se tomen los resguardos para las personas con movilidad reducida. Bien. Tiene la palabra el senador Keitel para segundo vario. Gracias, presidente. Solamente un minutito para contar una experiencia muy positiva y linda que tuve la semana pasada. Recibí una invitación para asistir a unos Juegos Olímpicos para niños, jóvenes e incluso adultos con discapacidad intelectual en Italia, con el apoyo también del Senado, lo cual agradezco mucho. Contarles que 1.500 jóvenes en esta Olimpiada de invierno, donde el equipo chileno con 10 representantes tuvo 18 medallas, de las cuales 5 fueron de oro. Una experiencia tremendamente importante donde se habla más que nada en Chile de la discapacidad física más que de la intelectual. En Chile tenemos el año 2027 estos mismos Juegos Olímpicos, pero de verano. Son prácticamente 8.000 jóvenes de más de 100 países que van a venir. Y creo que esta fue una previa bien importante, donde estaba también el embajador Ennio Vivaldi, donde el ministro no pudo asistir por diferentes razones, pero llegó después la subsecretaria. Entonces son eventos de mucha relevancia, que insisto, se habla poco acá en Chile, por eso lo quería llevar acá a la mesa en esta comisión, y para que a futuro, en 2 años más, bueno, y durante todo este proceso, nosotros que vamos a tener una responsabilidad grande a nivel de aprobación de recursos, a nivel de logística, gestión, en este año también que le va quedando al Ejecutivo, no sabemos qué viene en 2 años más, pero que ese compromiso siga existiendo. Yo creo que todo este tipo de competencias que debieron haber salido incluso en la prensa acá en Chile, o que el Ejecutivo, bueno, creo que hoy día recibían justamente a los deportistas, no sé si en La Moneda, lo cual me parece bien importante. Entonces quería más que nada decirlo, de la tremenda, linda oportunidad que como senador, como ex deportista olímpico, como miembro de la comisión, como presidente de la Comisión de Deporte y como miembro de la Comisión de Discapacidad, haya tenido esa linda oportunidad de estar ahí presente, pero una vez más insisto en la importancia
de que nosotros como senadores sigamos aportando y apoyando especialmente no solamente el mundo de la discapacidad física, que insisto es la que se habla más en Chile, sino que también de la discapacidad intelectual. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Keitel. Senador Velázquez no tiene... Bueno, vamos entonces al boletín 15.217-35. Secretario, no sé quiénes tiene de invitados. Ya, le damos la palabra entonces para hablar sobre este punto a la directora del Senama. Muy buenos días. Cambiaron. Sí. Por su intermedio, señor presidente, primero agradecer a todos los senadores por la invitación al Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es el organismo rector en materia de vejez y envejecimiento. Así que agradecemos la invitación a esta comisión y, por supuesto, para revisar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de legitimación activa para demandar alimento en las personas mayores, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar, presidente, diciendo que en términos generales podemos indicar que todas las mociones parlamentarias que tienen relación con las personas mayores siempre son muy bienvenidas por el servicio que representa la voz de las personas mayores. Contextualizar que el envejecimiento es importante verlo como un proceso de curso de vida de todas las personas. Empieza desde que nacemos y, por lo tanto, habiendo separado las alusiones que se hacen respecto a envejecimiento y patología que puede ocurrir, que no son sinónimos de enfermedad, es importante mostrar que en Chile los datos que nos proporciona la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIE 2022, muy reciente, el 78% aproximado, porque el 77,8% de las personas mayores de 60 años no presentan ningún tipo de dependencia física o funcional, siendo activos, autovalentes y por lo tanto no requieren de un otro para tomar decisiones, tienen sus capacidades en plenas potencialidades. Solo un 22% de este grupo de personas mayores de 60 pueden presentar algún grado de dependencia funcional, que no necesariamente es dependencia física, sino que puede ser también cognitiva. Y es necesario hacer presente que tratándose de personas entre 60 y 70 años, pueden aumentar eventualmente las cifras de algún grado de dependencia, llegando en un porcentaje mayor. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el proyecto de ley al cual hoy día estamos invitados a comentar tiene una mirada que consideramos al respecto de las personas mayores, vuelve a vincular la vejez con enfermedad, ¿no? Porque dice que personas mayores de 60 años, su cuidadora va a poder tomar determinaciones por ellos o ellas respecto de los alimentos. Voy a dejar discapacidad porque eso es materia ahí, me acompaña mi homóloga de Senadis, pero en dependencia lo que no favorece a continuar superando el edadismo. Es importante que el edadismo en personas mayores tiene que ver con toda esta mirada o estereotipos que asociamos solo por ser personas mayores y que por lo tanto nos lleva muchas veces a ser muy asistencialistas. Entonces, esto no reconoce la autonomía de las personas mayores y confunde conceptos por cuanto habla de todas las personas mayores de 60 años o con discapacidad y luego se refiere a las personas mayores de 60 años y sus cuidadores que acrediten tal calidad. Entonces, en estas circunstancias, creemos que solo las personas mayores son las que requieren cuidado y no todas las personas mayores, como un poco el argumento que tenía la moción. Entonces, asimismo, en la actualidad se encuentra en segundo, y creo que es muy importante relevar que en la actualidad se encuentra en segundo trámite constitucional el proyecto de ley integral de las personas mayores y envejecimiento digno, activo y saludable, iniciativa que tiene por objeto establecer un estatuto específico para las personas mayores, trayendo a nuestra legislación los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, instrumento que recoge el cambio de paradigma del trato hacia las personas mayores desde su mirada que era antes objeto de derecho por parte del Estado, de las comunidades y las familias como sujetos titulares de sus derechos, sin discriminación al respecto de otros grupos etarios de la población. Entonces, en ese sentido, y siguiendo la Convención,
el proyecto de ley establece derechos de independencia y autonomía, el proyecto de ley de envejecimiento activo y envejecimiento digno, activo y saludable, y de acuerdo a lo señalado en el encabezado de este artículo del proyecto que estamos revisando hoy día, todas las personas mayores, sin distinción de su condición de dependencia, autovalencia, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su plan de vida y a desarrollar una vida autónoma e independiente, en igualdad de condiciones que los demás adultos. Por lo que disponemos, dispuesto en el proyecto de ley en comento, no es posible de armonizar ni con lo establecido en la Convención Interamericana, ni tampoco con el proyecto de ley de envejecimiento, antes indicado, puesto que establece que las personas mayores solo a razón de su edad podrán demandar alimentos, cualquiera sean sus ascendientes o descendientes de su hermano, basado solo en acreditar la calidad de cuidador o cuidadora. Entonces, de acuerdo al anteriormente expuesto, el proyecto contempla, creemos, como una sustitución de la voluntad de las personas mayores, ya que no indica el supuesto de que estén de acuerdo la persona mayor en demandar a su pariente y por lo tanto podríamos no respetar su derecho de independencia y autonomía, por cuanto la persona cuidadora puede demandarlo aún sin la voluntad de la persona mayor. En consecuencia, entonces, el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable antes indicado contempla un procedimiento especial de abandono social en personas mayores con dependencia, dándole competencia a los tribunales de familia para dictar medidas de protección, entre las cuales se encuentra la de proporcionar alimentos mayores a las personas mayores víctimas de abandono social, y define la vulneración grave de los derechos de las personas mayores con dependencia que ponga en peligro su vida, su integridad física o psíquica, en los casos que dicha vulneración haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social. Entonces, de acuerdo con lo anterior, uno de los requisitos básicos para que se produzca el abandono social es la dependencia de la persona mayor, que antes nombrábamos como postrados, ¿no? Dependencia funcional, puesto que no coincide con la intervención judicial en este caso. Entonces, finalmente, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, estamos muy disponibles a entregar nuestras experticias técnicas y conocimientos respecto de la autonomía e independencia de las personas mayores para aportar a las mejoras que tenga esta moción, siempre considerando a las personas mayores como autónomas en la toma de decisiones, y no solo por la edad que las personas tienen, sino que por las competencias asociadas a lo que corresponde a su autonomía e independencia. Muchas gracias, directora. ¿Tenemos nadie? ¿Sí, nadie también? ¿Sí? ¿Sí? Es por el próximo. Ya. ¿Nadie más sobre este proyecto? ¿Sí? Damos la palabra entonces a los senadores. Senador Keiter tiene la palabra. Eso, bien cortito, sí. Simplemente que no sé si hay secretaría, pero me hubiese encantado escuchar a Francisco Undurraga, que es el autor, y bueno, hay otros parlamentarios también que apoyaron la moción, pero de repente también es bueno quizás que enviarle la invitación, porque creo que nos recibieron una invitación al respecto. Entonces, lo estamos discutiendo en general, para, no sé si se va a venir en particular, no sé si se va a ir lo vamos a votar ahora, si se va a la sala, no tengo idea, pero que invitar a los autores y que también de alguna u otra forma nos vengan a dar su opinión al respecto de por qué ante un proyecto tan importante como este. Entonces, es una sugerencia más que nada, presidente. Gracias. Sí, directora. Por su intermedio, señor presidente, entiendo que está conectado Rodrigo de la Corporación de Asistencia Judicial también, que estaba por esta... Ya. Le damos la palabra entonces por este proyecto a señor Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, senador, por su intermedio, señor presidente. Bueno, primero agradecer el espacio. Tengo una pequeña presentación, espero que se pueda mirar aquí. Nosotros, como Corporación de Asistencia Judicial, estamos muy contentos de venir aquí. La Corporación de Asistencia Judicial, como ustedes saben, es un servicio público descentralizado. Existen 4 corporaciones de asistencia judicial en el país. La nuestra es la que atiende mayor cantidad de población, atiende las regiones metropolitanas, O'Higgins, Maule y Magallanes. Se está transformando ahora estas corporaciones de asistencia judicial
en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Por lo tanto, tenemos mucho que ver con este proyecto. Nosotros tenemos consultorios multimateria en todas las regiones de nuestra jurisdicción, alrededor de 140. Atendemos a todas las personas que no pueden proveer defensa jurídica por sus propios medios, por lo tanto actuamos con privilegio de pobreza, y todo lo que tiene que ver con la legitimación activa para demandar alimentos, ya sean mayores y menores, sobre todo en estratos vulnerables, pasa por nuestro servicio. Efectivamente, como se señala en la idea matriz del proyecto, el proyecto considera el ejercicio del derecho de alimentos para personas mayores o con discapacidad, extendiendo, por lo tanto, las garantías que ya existen para los alimentos menores. Y en síntesis, lo que se ha informado por parte del informe emitido en el primer trámite constitucional, se establece la representación por los por cuidadores en el ejercicio de la acción de demandar alimentos mayores, como también en la mediación, y también se equivale a los alimentos mayores, tal como se establecía ya para los alimentos menores, que la persona alimentante tenía la presunción de medios económicos para obtener alimentos. ¿Okay? Y ahí, en lo particular, existe una problemática que relevó el diputado don Francisco Undurraga en la discusión legislativa sobre la situación que perjudica a la persona mayor o con discapacidad que no recibe apoyo de sus descendientes o familiares cercanos, y que esto también genera injusticia para el familiar que sí sacrifica tiempo y recursos para atender a las personas necesitadas de cuidado, y por tanto subrogando finalmente a los familiares que no contribuyen con esta obligación moral y legal. En lo particular, nosotros estamos de acuerdo con aquello. ¿En qué sentido? Sabemos que el envejecimiento demográfico, y las obligaciones normativas internacionales nos llevan a actuar como Estado. Nosotros, en lo particular, como Corporación de Asistencia Judicial, tenemos 3 oficinas especializadas de tutela de derechos. La primera es la Oficina Especializada del Adulto Mayor, ODAM, el convenio que tenemos con el Servicio Nacional de Discapacidad para atender problemas legales específicos de las personas con discapacidad que no pueden proveerse de un abogado, y en último lugar los consultorios denominados multimateria, donde fuimos impactados también positivamente con el Fondo para la Igualdad, que es un tema que yo les podría ilustrar posteriormente a ustedes, porque lo concreto de todo esto es que estos fenómenos de envejecimiento, también de reconocimiento de las situaciones de discapacidad, ha generado en nosotros una demanda importante de personas que están básicamente visibilizando sus derechos y demandando, por supuesto, que los tribunales de justicia puedan tutelar sus pretensiones y acabar así, digamos, con problemas evidentes de vulnerabilidad social y económica. Solo para mostrar, nosotros tenemos ya, esta es cifra consolidada del año 2023, tenemos aquí 16.975, estamos hablando solamente de 4 regiones del país, 16.975 causas relacionadas a alimentos en tribunales de familia, solamente en regiones metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes, y de las cuales de cumplimiento de alimentos, y aquí pongo el énfasis, son casi 6.000, es decir, personas que están cumpliendo alimentos porque no han sido satisfechos por el alimentante de manera adecuada. Por lo tanto, para nosotros cualquier moción nos hace generar ciertas luces en el fondo también de fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo para personas vulnerables, para poder perseguir este deber de provisión de alimentos, y también entender que esta cuestión es parte de un entorno o un ecosistema mucho mayor. Por supuesto que estamos, desde el punto de vista del proyecto, ya lo dijo el anterior director general en el primer trámite constitucional, de acuerdo, puesto que la mediación, por ejemplo, permitir los alimentos mayores en la mediación y en la acción,
equivalerlo a los menores pone fin a una discriminación en nuestro punto de vista injustificada, y que nos pone, digamos, en materia más seria para poder atender a necesidades que los fenómenos de envejecimiento y discapacidad están generando en el país en la actualidad. Y también el hecho de que se pueda presumir respecto de alimentos mayores el estado de necesidad y que se pueda atender la presunción de contar con los medios económicos para el caso de demandar alimentos en materia mayor, para nosotros también es importante. O sea, finalmente se les dice a los demandantes que ya no van a tener que probar el estado de necesidad, se les quita harta carga, digamos, en lo particular, y eso también atendido al hecho de que ya se ha aprobado el reglamento, el decreto 50 respecto del registro de cuidadores, mucho mejor. Ahora bien, este proyecto, que a mi juicio tiene muy buena voluntad, tiene también las problemáticas que señalaba la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. En primer lugar, por ejemplo, el establecimiento del criterio etario de 60 años, a nosotros nos parece, digamos, también complejo desde el punto de vista holístico entender que muchas de estas personas que van a ser sujetas del proyecto tienen autovalencia, o sea, el 86% de los adultos mayores entre 60 y 70 años son autovalentes. Quisiéramos también que este proyecto pudiera conversar con el proyecto de ley de envejecimiento saludable que señalaba la directora, y también el entendido que el envejecimiento en lo particular, no así otras discapacidades, quisiera establecerlo así, es un proceso normal y no una enfermedad. Por lo tanto, hay mucha gente en el fondo que respecto a la atención que requieren la atención que requiere en lo particular en materia judicial o de orientación y derecho es activa, autovalente. Nosotros recibimos adultos mayores y también alentamos a que sean los propios adultos mayores, si así lo requieren, quienes vengan a demandar acción de alimento, salvo en casos concretos donde esas personas hayan sido declaradas en interdicción, etcétera. O sea, ahí hay algunas, yo les diría quizás algunas miradas diferentes que podría la comisión estudiar en mayor profundidad para poder llevar este proyecto de mejor manera. Señor presidente, gracias por su atención. Bien, ¿algún señor senador respecto de las intervenciones tiene uso de la palabra? Senador Keite nuevamente. He hablado mucho, pero quizás algunas preguntas y quizás también confusiones al respecto, siempre con el ánimo y entendiendo que estos proyectos son extremadamente buenos, necesarios, que van justamente en la protección de los adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, etcétera. Recién se refirieron justamente a temas de tribunales de familia. Quería preguntar por la agilidad que se tiene justamente en estos tipos de procesos, porque finalmente pueden pasar quizás meses, años, etcétera, en que la persona sigue en esa condición, ya sea adulto mayor, discapacidad, la cuidadora o cuidador sigue de alguna otra forma quizás asumiendo costos económicos, tiempo, etcétera, sin tener ninguno de, entre comillas, los beneficios que se buscan quizás a través de este proyecto. Entonces, por eso quería hacer esa primera pregunta sobre el tema de la agilidad en este tipo de procesos de los tribunales. Después pensaba en algunos casos en que quizás por falta de información, quizás por un tema social, diferentes cosas, los padres hoy día teniendo la posibilidad de demandar a sus hijos, porque estos hijos no los están cuidando como así la ley lo obliga, tanto como los padres tienen que cuidar a sus hijos hasta una determinada edad, los hijos también tienen que cuidar a sus padres desde una determinada edad para adelante. Es que, ¿qué cosas de alguna u otra forma el Estado, nosotros como legisladores, como Poder Ejecutivo, también podemos ayudar a justamente esas familias, primero informarles que lo pueden hacer, y segundo, tratar de sacarlos justamente de esta cosa en que uno se atrapa y decir, como yo como papá voy a enjuiciar a mis hijos para que me mantengan? ¿Qué pasa cuando estos adultos mayores o personas con discapacidad
ni siquiera son cuidados directamente por un hijo de una familia que puede tener 4 hijos, en donde ese hijo asume todos los costos, en donde es acaso ese hijo quien demanda a sus hermanos por no hacerse cargo. Son preguntas. ¿Qué pasa? Que ni siquiera ninguno de esos hijos cuida a una de estas personas y es la vecina. Esa vecina tiene hoy día la condición y la capacidad de demandar a los hijos de esa persona a la cual está cuidando. Me quedé también con lo de la cuenta. Pregunto, si logran ganar una demanda, un juicio como este, ¿esa plata los hijos la depositan dónde? En una cuenta personal que es, esa cuenta es de este adulto mayor, de esta persona con discapacidad. ¿Quién tiene la facultad de poder retirar esos recursos de esa cuenta corriente donde va la plata? Son preguntas, presidente, que de repente creo que son importantes de a quien le corresponda, Senai, Senama, etcétera, de poderlas ver, y no sé si justamente los detalles del proyecto pueden estar solucionadas como tal, pero son cosas que yo creo que son importantes que nos preguntemos en temas de transparencia, de eficiencia, tanto del sistema judicial, los tiempos, como lo preguntaba, tanto del manejo de los recursos, tanto de quienes tienen derecho o no a demandar. Y eso, presidente. Pero insisto, yo creo que son proyectos demasiado importantes que deberían de avanzar, especialmente en esto, en la protección de los adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadores, ya sean externos o propios familiares, o insisto, que se ve mucho que una vecina cuida, no sé si por entre comillas beneficencia, apoyo, pero porque nadie de esa familia, de esa persona que se está cuidando se hace cargo como si debiese pasar. Gracias, presidente. Muy bien, le damos la palabra. Sí, directora de Senai, ¿quiere hacer uso de la palabra? Doña Karen Astorga se va a hacer cargo de las preguntas que hace el senador Keite. Presidente, por su intermedio, buenas tardes. Bueno, este proyecto, y en línea con lo que comentaba la directora de Senama, efectivamente acá la persona, tanto la persona de la tercera edad como también la persona con discapacidad son quienes debieran demandar los alimentos. Las preguntas que hace el senador son súper atingentes. Efectivamente va a depender, porque va a depender de la autonomía que tenga la persona. Puede tener completa autonomía y efectuarse los depósitos, las transferencias, todos a sus cuentas, y en ese caso no se debiese intervenir un tercero. Por lo mismo, en ese sentido, el proyecto desde un inicio debiese revertirse, porque si tiene toda la autonomía no debiese el tercero intervenir en la demanda de alimentos, sino que la propia persona demandar sus alimentos, la propia persona recibir su dinero, su transferencia, hacer los cobros. Como usted preguntaba, ¿dónde va, a qué cuenta, quién va a cobrar? Y si empezamos a profundizar, va a cruzar con la capacidad jurídica también. Y si nos metemos en capacidad jurídica ya abrimos un punto que yo creo que hoy día no es el caso. Entonces todas las preguntas que tiene efectivamente son temas bastante técnicos que debiesen haber sido abordados en el primer trámite, no en este primer trámite que nos fuimos citados, ¿verdad, directora? Pero claro, me parece bien que sean abordados ahora, pero en línea con lo que comentaba también la directora de Senama, estamos hablando de un tramo etario en donde la persona tiene completa voluntad, tiene autonomía, la persona con discapacidad más aún, porque nosotros desde Senai también abordamos y trabajamos en la completa independencia y autonomía de la persona con discapacidad. Por tanto, debiese ser desde ahí en donde la persona pueda demandar la pensión o los alimentos. Eso. Ya. Tiene la palabra el senador Velázquez. Muy buenas tardes. En la misma línea de lo que ustedes están planteando, ya podríamos reorientar
proyecto, pero ya está, hay ciertas normas que ya salvaguardan lo que el proyecto en cierta medida, para precisarlo, dejarlo muy claro, ¿cierto? Eso es lo que entiendo, y ya, porque si así, a lo mejor sería otra iniciativa y no esta, porque si no comenzamos, claro, también un poquito a enredar y a probablemente a contemplar otras áreas que no es el espíritu del proyecto. Lo que nos importa siempre como comisión es garantizar a todo efecto, en todo momento, los derechos que los adultos mayores, en este caso los discapacitados, podrían no tener o estar en algún espacio todavía de intervención. Pero si está salvaguardado, y eso me gustaría que manifestara con claridad para tenerlo presente, porque si no podríamos complicar, creo, la discusión. Gracias, presidente. Señor Keita. Presidente, yo quizás por formación me gusta entrar en hilar más fino y tratando de que justamente lo que estamos acá no solamente quede bueno, sino que quede excelente. Y creo que hay una tremenda diferencia en esos dos términos. Y tomando por su intermedio las palabras de Esteban, que quizás hay algo que no está salvaguardado hoy día en la ley actual, quizás una oportunidad. Insisto, puede ser una materia de un diferente proyecto, como lo dice Esteban, o puede ser que en este mismo también salvaguardemos lo que sea necesario y mientras, de alguna otra forma, y con harto cariño y respeto, pero si fuéramos unicameral creo que existiría un poco lo que usted comentaba, y a la larga somos bicameral justamente para ir tratando entre una cámara y otra, tratar de ir arreglando cosas, y quizás si algo se arregla acá o se cambia, va a ir a un tercer trámite y creo que se busca esa excelencia de la cual yo hablo. Y volví a seguir pensando insisto, no quiero más enredar el tema, pero desde una persona que no tenga la capacidad hoy día de discernimiento y que tenga un tipo de discapacidad o una edad que quizás no le permita hoy día tomar decisiones, no le permita ir a tomar esa cuenta corriente y agarrar su plata, una persona que hoy día quizás no tiene conciencia de parte, insisto, no va a poder enjuiciar a sus hijos, no va a poder enjuiciar. Entonces, siento que ayer salen conversaciones sobre la mesa en que me encantaría, y presidente quizás como solicitud, es que quizás podamos invitar a una persona que quizás nos pueda sacar de todas estas dudas más legales, y que toda esta hilada fina que estoy tratando de preguntar, insisto, con la mejor de las intenciones, nos pueda sacar de esas dudas si hoy día están salvaguardadas en la ley, en la protección justamente, o si quizás ustedes lo son, no sé. Pero sería una buena oportunidad también para poder avanzar, y lo que no esté hoy día salvaguardado, quizás sí que se pudiera incluir en este proyecto, o las ideas que saquemos lo podemos hacer como parlamentarios, como senadores, con otra iniciativa de ley. Gracias, presidente. Directora. Señor presidente, si me permite, por su intermedio, proponer, a lo mejor citar también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque creo que coincidimos con la directora de Senadis que hay preguntas que la moción debería abordar, ¿no? Porque, y ahí jurídicamente, senador, quiero, si me lo permite, presidente, que la asesora legislativa lo complemente, porque nosotros vemos que en personas mayores la diferenciación está en el proyecto de ley que está en segundo trámite, en que abordamos el abandono de personas mayores con dependencia, que eso es fundamental, porque sentimos que la especificación de esta ley lo que interpretamos es que en el artículo primero no se está respetando la voluntad de las personas mayores, y no es que las personas seamos silos, ¿no? Pero me refiero por separarlo de persona mayor y discapacidad, porque es un proceso de envejecimiento. Entonces, si me lo permite, señor presidente, le quisiera dar para poder responder un poco ahí a la abogada de Senama, mi asesora legislativa que me acompaña. Muy bien, dado que tenemos varias... Sí. La asesora legislativa. Le damos la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio a saludar a los senadores que nos acompañan. El problema principal que vemos nosotros en esta propuesta legislativa es el artículo primero, porque el artículo primero podría llegar a la posibilidad de sustituir la voluntad de cualquier persona mayor, tenga o no dependencia, persona mayor de 60 años, porque no hay ningún otro requisito. El proyecto de ley integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable, que está en segundo trámite y que ya vio esta comisión,
establece un procedimiento específico de medidas de protección para casos de personas mayores en situación de abandono que tengan dependencia. Y dentro de las medidas de protección está la posibilidad de establecer alimentos mayores para las personas mayores, pero el requisito principal es que la persona tenga dependencia, es decir, que requiera de cuidado o ayuda de otros, y que el abandono en el que está le provoque en el fondo algún tema de violación de derechos graves. Entonces, está establecido este procedimiento de medidas de protección especial para personas mayores en situación de abandono que requieren del cuidado de otro u otros, que es dependencia, y dentro de las medidas está la posibilidad de otorgar estos alimentos en ese proyecto, que es un proyecto de corto, digamos, periodo, y que establece medidas urgentes y que esas pueden luego ser ratificadas en la sentencia. Esa fue una de las modificaciones que tuvo el proyecto, en que se extendió y se creó este nuevo procedimiento en el segundo trámite de este proyecto, que se aborda un poco las problemáticas que hablaba el senador Keiter. Eso, presidente, gracias. Muy bien. Entonces, raya para la suma, tenemos un conflicto ahí, o precisar más bien en el requisito de dependencia, no solo por la edad, además en la estimación que vamos a tener del aumento, la demanda que se puede dar. Entonces, propongo verlo en general y en particular, solicitar a la sala y oficiar a la Corte para que nos entregue un informe, también la visita de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ¿sí? Y, como decía el senador Keita, también invitar a los autores de la moción. Senador Keita. Perdón, no sé si lo contradigo, pero ¿por qué no entendí lo del general particular? Porque yo creo que de alguna u otra forma quizás el general votar y como iniciativa sería buenísimo que pase a la sala y en la larga, pero el particular como tal yo lo vería después de escuchar a las personas que tenemos que escuchar, o sea, así lo veo, y una sugerencia humilde de mi parte, pero creo que es un poquito acelerarnos votar general en particular, y que pase a la sala como tal, y que no sé si se da plazo de indicaciones ahí, pero yo creo que tenemos que seguir escuchando personas que nos pueden sacar de ciertas dudas, e insisto, para ver si está ya contemplado en la ley o lo podemos agregar acá, o la otra idea de Esteban es otra materia de otro proyecto, pero yo no me apuraría y trataría, entendiendo que sí, cuanto antes saquemos proyectos así adelante, es buenísimo. Le doy la palabra al señor secretario. Señor senador, la propuesta de discutir en general particular es porque se han hecho observaciones de fondo que probablemente sea necesario en la comisión asumir antes de mandarlo a la sala. Esa es la idea, no es apurarlo. En cuanto a la Corte, la Secretaría piensa que es necesario enviarlo a la Corte porque aquí se cambia la norma de titulación para la demanda, se hace extensiva una presunción de que el alimentante tiene los fondos necesarios y se cambian las normas de mediación. Entonces, esas tres normas son bastante fundamentales en derecho de familia y creo que es necesario hacer un medio de acuerdo. Para ver los cambios. Ya, así se acuerda entonces. Muy bien, vamos entonces al siguiente punto de la tabla. Sí. Los invitados que se quieran desconectar, tengan que desconectarse, se conectan, sino también están invitados a seguir la discusión del otro proyecto. Siguiente punto de la tabla, tenemos continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a personas con discapacidad en atención de servicios públicos correspondiente al boletín 16.396-35 con urgencia calificada de suma. Señor secretario, ¿quiénes tenemos de invitado para que usted se dé el uso de la palabra? Está conectada telemáticamente la subsecretaria, doña Francisca Gallegos, y está presente doña Karen Astorga, que es directora de Senadi. Algo presente que este proyecto ya se ha discutido durante el día de la comisión y
se han hecho observaciones respecto a que el derecho preferente se quiere establecer para la persona con discapacidad y no necesariamente para los cuidadores. Una observación que se ha hecho reiteradamente para evitar una especie de fraude a la ley con este beneficio. Y que lo tenemos con suma urgencia. Sí. Bien. Francisca Gallegos. Le damos la palabra a doña Francisca Gallego, subsecretaria, para que nos haga comentarios sobre el proyecto. Gracias, presidente, por su intermedio saludarle, saludar también a todos los presentes, en particular a los senadores que conforman la comisión. Primero que todo, señalar que para nosotros es muy oportuno dar cuenta de esta moción, principalmente porque justamente el día de ayer, hacia finales del día, se aprobó en la Cámara avanzar con la tramitación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, y en ese contexto también esta moción nos parece que es muy importante en términos a los avances de los derechos de las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras. Como bien es sabido, el actual gobierno del presidente Gabriel Boric se encuentra impulsando la consolidación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Ya les había mencionado que el día de ayer se despachó por la Cámara de Diputados con una amplia mayoría y además estamos trabajando en la ampliación de los programas de servicios de apoyos y cuidados, tanto desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor como el Servicio Nacional de Discapacidad y, por cierto, en los programas vinculados de la Subsecretaría de Servicios Sociales como la Red Local de Apoyos y Cuidados, y también los nuevos centros comunitarios. Todos estos esfuerzos de servicios buscan mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidado, entendiendo que como país tenemos deudas y brechas y además complejidades, así como la que habíamos escuchado recién en el proyecto que acaba de pasar. Y en este contexto, a nuestro juicio es importante relevar que dicha iniciativa legislativa, con base a la discusión en la Comisión de Desarrollo Social y Familia, ya incorporó el derecho de atención preferente y oportuna para las personas cuidadoras en instituciones públicas y privadas que brinden atención a público, al igual como lo hace presente esta iniciativa legislativa. Todos sabemos que el derecho de atención preferente requiere una definición muy acuciosa de a qué corresponde, pero por cierto es muy sentido principalmente en las poblaciones de personas con discapacidad o dependencia y también sus cuidadoras. En el caso de estos últimos, principalmente porque una de las cosas que más carecen las personas cuidadoras es tiempo y muchas veces la gestión del cuidado demanda que hagan trámites muy veloces porque tienen que o encargar a alguien a quien cuidar o estar atenta de los cuidados que suelen ser muy intensivos en función del nivel de dependencia. En el marco del desarrollo del proyecto del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, nosotros hemos lanzado la credencial de persona cuidadora que, si me permiten mostrárselas acá, hay un ejemplo de esta, que es el primer ejercicio de reconocimiento que se ha realizado de las personas cuidadoras desde el Ejecutivo y que es una herramienta concreta para identificar y visibilizar a quienes cumplen esta función, principalmente dirigida a las personas que realizan las tareas de cuidado de manera no remunerada. En la medida que las personas acceden a esta credencial, forman parte del módulo del Registro Social de Hogares que identifica, cuantifica, caracteriza a las personas cuidadoras de todo nuestro país. Además, facilita el acceso a beneficios y servicios del Estado e instituciones privadas a través de la red de empresas Chile Cuida. Para nosotros, esta credencial es parte del compromiso mayor con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados porque busca justamente poder caracterizar cuáles son las necesidades y urgencias que tienen las personas cuidadoras y así poder desarrollar servicios que vayan en pos de mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras. Solamente dos datos que son relevantes de señalar, ¿no? Actualmente, en el registro de personas cuidadoras ya hay cerca de 166.918 personas registradas y un 86% de estas son mujeres. Dentro de los beneficios que obtienen las personas a través de la credencial es el acceso preferente a sucursales y oficinas de diversas entidades públicas como el Banco del Estado, Chile Atiende, FONASA, el Servicio Nacional del Consumidor, entre otras entidades como farmacia. En este contexto, por su intermedio presidente, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, creemos que la presente iniciativa legislativa que se está discutiendo en la Comisión avanza en la misma línea de lo que hemos impulsado como gobierno. Es un aporte relevante, no solo al avanzar en el reconocimiento del derecho de atención preferente de las personas con discapacidad, que por cierto es importante, sino además que
permite avanzar en la atención preferente de las personas cuidadoras que, como ya había mencionado, requieren de tiempo para poder también hacerse cargo respecto de esto. En este contexto, nosotros hemos coordinado con la directora del Servicio Nacional de Discapacidad que pueda referirse de manera específica al proyecto de ley ingresado, pero sí me gustaría relevar 3 elementos. Uno, este proyecto se engarza dentro del esfuerzo que ya estamos realizando en materia del Sistema Nacional de Cuidados. En segundo lugar, tenemos ya un proceso de creación y configuración de la base de personas cuidadoras, tanto para el ingreso como para el egreso de la revisión de este proceso, y por tanto valoramos que esta iniciativa parlamentaria permita también hacernos cargo en profundizar, definir de manera muy clara también a qué corresponde la atención preferente y cuáles serían sus implicancias tanto para que esto pueda ser efectivo para las personas con discapacidad como también para las personas que las cuidan. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio sí le puedo dar la palabra a la directora subrogante del Servicio Nacional de Discapacidad. Muy bien, le damos la palabra entonces, directora. Gracias, subsecretaria. Presidente, por su intermedio, bueno, la última vez que estuvimos presentando y revisando el artículo nos pidieron una nueva redacción y es la que venimos a presentar dentro del contexto que mencionaba la subsecretaria y con la aprobación el día de ayer del sistema de apoyos y cuidados. La nueva propuesta que traemos que engloba un poco las observaciones del senador la vez pasada. Esperamos que ahora, senador, sí hayamos cumplido con lo que nos recomendó. Y esta señala que las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y sus cuidadores o cuidadoras que cuenten con el certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra B del artículo 56, o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley vigente, tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, regirá lo dispuesto en el párrafo 3 del título 2 de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, se considerará una vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria, según lo establecido en el artículo 3, letra C, de dicho cuerpo normativo. Esto sin perjuicio de otros derechos que asisten a las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras en calidad de consumidores. Para los fines de ejercer el derecho previsto en este artículo, se entenderá por atención preferente y oportuna la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera. Ese es el texto propuesto, presidente. Muy bien, cedo el uso de la palabra. Señor Keite, ¿le satisface el texto propuesto? Gracias, presidente. No, yo primero que todo quería aclarar, ya que de alguna u otra forma recibí después de mi intervención de la última vez algunos comentarios que creo que fueron bastante mal interpretados, especialmente en dirección a los cuidadores y cuidadoras, que quién más que yo, se los digo, tuve un hermano postrado en una cama a 17 años que dependió muchísimo de preciosas personas que pasaron por su casa cuidándolo. Entonces, si alguien malinterpretó o sintió que no estoy, entre comillas, favoreciendo cuidadores y cuidadoras, están muy equivocados, porque, insisto, y dentro de lo mismo que hablábamos del proyecto exterior, tratando de hilar fino, y como lo dijo el señor secretario en la presentación del proyecto, era de fondo buscar que no fuera mal utilizada una ley o un proyecto como este por personas de repente que pueden ser inescrupulosas, que pueden conseguirse, como las malas cosas y malas prácticas que tenemos en Chile ante cosas que ya son ley,
y que finalmente abusan. Y eso fue todo mi intención de este proyecto, y entendiendo una vez más lo necesario que es para que tanto las personas con discapacidad como para sus respectivos cuidadores puedan tener las facilidades que se busca de fondo en este proyecto. Pero en la forma del proyecto es donde yo puse mi comentario sobre la mesa, para que agradezco que se haya cambiado la propuesta original, pero esa era mi intención, y aclararlo porque creo que de alguna u otra forma recibí un trato que por parte de otras personas que creo que no es justo. Entonces trataron de decir, oye, no está apoyando a las cuidadoras, y no es así. Y insistir, que más que yo, y lo hago de manera súper humilde, conozco perfectamente el trabajo maravilloso que hace, y lo hicieron con una persona tan querida como era mi hermano. Eso es todo, presidente. Bien, yo creo que recoge los puntos que teníamos cierta divergencia en la comisión. No sé si algún otro senador quiere hacer uso de la palabra o lo sometemos a votación directamente. ¿Nadie más? ¿No tenemos otra? Muy bien, señor secretario, tomamos la votación. Haga lectura del texto y lo sometemos a votación. Ah, ya. Ya. Señor presidente, no sé, no recuerdo. Como secretaría me preocupa que se exija estar inscrito a la persona con discapacidad para obtener este beneficio. Hay personas con discapacidad que no están inscritas en el registro de la discapacidad. Eso lo planteo como una duda, porque se les exigiría estar inscrito para obtener este beneficio. ¿Quién es la petición para que esto no se dé? ¿Sí? Perdón, pero yo creo que es una exigencia necesaria, porque justamente por dos razones. Una, para que no sea mal utilizado, es decir, yo cuido a alguien y no llega con ningún tipo de credencial, ni como cuidadora, ni como una persona con algún tipo de discapacidad. Y por otro lado, creo que ayudaría a, de alguna u otra forma, tener los datos más certeros de la cantidad de personas que hoy día son cuidadores o cuidadoras, y además de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que es un buen incentivo para que justamente se inscriban donde tienen que inscribirse y obtener los carnets como tal, y que tengamos cifras reales, que yo creo que nunca las hemos tenido. Los gobiernos de turno no han hecho, creo, una pega importante, ni siquiera en un censo que acabamos de tener hace un par de meses o años atrás, en donde no se pregunta mucho sobre estos tipos de preguntas que son tan importantes, y teniendo un porcentaje de la población tan grande justamente que está dentro de estos dos grupos. Entonces, en mi opinión personal, creo que es importante de que sea un tipo de exigencia para el proyecto como tal. Gracias, presidente. Vamos a esperar que se imprima el documento. Yo comparto con usted las aprensiones, porque justamente es una forma de circunscribir esto a un sector que realmente lo va a utilizar con la necesidad, y de incentivar a que quien no tiene el carnet de discapacidad, bueno, lo adquiera por esta razón. ¿Sí, senador Sandoval? Lo que pasa es que el texto que se propone no solamente está ese registro, sino que además expresamente señala, ¿verdad?, o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro instrumento reconocido. O sea, no es solamente la certificación de discapacidad. La norma que se propone, ¿no es cierto?, agrega otro mecanismo que puede ser, no sé si hay otros mecanismos aparte de este tema, pero abre la puerta para otro tipo de instrumentos como para demostrar esa condición de cuidadora a personas con discapacidad. Sí, perdón, presidente, por su intermedio. Solo primero debe haber un registro, y se debe exigir para las personas con discapacidad el Registro Nacional de Discapacidad, así como se ha exigido para las últimas, para todo lo que se ha legislado, tanto para beneficios como para otros derechos para las personas con discapacidad. Y en el caso de que se pide otros medios, es para el caso de cuidadores o cuidadoras, que se pide tanto el registro como que acredite otro medio que señale que es cuidador o cuidadora, ya sea el Registro Nacional de Cuidadores o el Registro nacional
de discapacidad en su letra B que puede acreditar que es cuidador o cuidadora. Eso es las formas que puede acreditar que es cuidador o cuidadora. Muy bien, en votación. Ante la votación, no sé si la en cuanto a las observaciones que se plantearon, hay una que aparentemente no ha sido repetida, que se refería a que estas instituciones, que son dos. Una, que se entiende por preferente y oportunamente. Y lo segundo, instituciones públicas o privadas que brinden atención al público. Y se ha dicho presente que deberían ser instituciones públicas o privadas que brinden atención al público en servicios de primera necesidad, no un restaurante, por ejemplo. Ese es el caso que se había dado tú. Entonces eran dos observaciones. ¿Qué se entiende por oportuna y preferentemente? Y si es para toda actividad pública o privada sin restricción. Estamos en votación. O sea, perdón, presidente, que si hay duda, a veces no por la celeridad, ¿no es cierto?, vamos a aprobar una norma que requiere algún nivel de perfeccionamiento respecto de ese particular. El secretario está haciendo una observación de algo que se planteó y que no está contenido en la propuesta que hace en este miembro del Ejecutivo. Sí. Le doy la palabra. A propósito de lo que señala el secretario, en primer lugar, respecto al segundo punto de qué se entenderá por atención preferente, la propuesta del Ejecutivo, el inciso final que se propone, es precisamente definir qué se entiende por atención preferente y oportuna, estableciendo que sería la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera. Eso, si bien es más genérica porque da a determinar del tipo de servicio del que estemos hablando, la definición que se propone, ese inciso busca hacerse cargo de esa preocupación. Respecto de algo que señalaba el senador Keiter, el senador Sandoval, respecto de otros mecanismos, tenemos en el RCH un módulo especial para identificar a las personas cuidadoras, y en el proyecto de ley que se aprobó el día de ayer busca establecer a nivel de registro ese registro y que no sea solo un módulo del RCH, y que esperamos que también prontamente pueda entrar en vigencia ese registro ya como registro propiamente tal, y de ese modo, como no podemos aludir a una ley que no se ha aprobado, pero si hay un registro que existe, que no tiene rango legal, preferimos señalarlo, que sea acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley vigente. Y respecto de los servicios de primera necesidad, en general la atención preferente que se propone en las leyes y en los proyectos de ley que hemos tramitado no hacen esa distinción y es bien difícil determinar cuándo es primera necesidad y cuándo no, y por eso preferimos que no se innove en esa. Muy bien, lo vamos a votar en general y esas aprehensiones podemos colocarlas en particular con indicaciones. En votación. A favor, y de jodido nomás, pero me hubiese encantado una vez más que leyeran, porque no sabíamos qué, o que se leyera lo que estábamos votando. Creo que no lo leyeron, pero a favor, absolutamente. A favor. Aprobado en general por unanimidad 4-0 el proyecto de los siguientes términos, senador. Las personas que cuenten con credencial o certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación y sus cuidadores o cuidadores que cuenten con certificado del Registro Nacional de Discapacidad, conforme al dispuesto de la letra B del artículo 56, o que puedan acreditar dicha calidad mediante otro mecanismo reconocido por la ley vigente, tendrán derecho a ser atendidas preferente y oportunamente en todas las instituciones públicas y privadas que brinden atención al público. Para el caso de atenciones en salud, requerirá lo dispuesto en el párrafo tercero del título segundo de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención de salud. En caso de que un proveedor, de acuerdo con la definición proporcionada por la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, cometa una infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, se considerará una vulneración del derecho a la no discriminación arbitraria según lo establecido en el artículo tercero letra C de dicho cuerpo normativo. Esto sin perjuicio de otros derechos que asisten a las personas con discapacidad y sus cuidadores en calidad de consumidores. Para los fines de ejercer el derecho previsto en este artículo se entenderá por atención preferente y oportuna la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera. Ese es el texto aprobado en general.
se ha propuesto presentar indicaciones. Asimismo existe otra propuesta previa del senador Sandoval de invitar al director del Servicio Nacional de Consumidor a este proyecto. Después de la lectura estoy que voto en contra. ¿Para el lunes las indicaciones? Perfecto, usted lo fija. Abrimos plazo hasta el día lunes para las indicaciones de este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se... ¿Sí? Presidente, perdón, Sí, está... Sí. Vibró sola. Vibrosa. No, aprovechando, presidente, que está la subsecretaria de Desarrollo Social, ¿no? ¿Ah? Ya, es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bueno, este es un ministerio que tiene que tener una vinculación muy estrecha con esta comisión. Y le confieso que desde la última visita ministerial que fue del ex connotado, del último connotado y cuestionado, ¿no es cierto?, de la alta nueva moralidad política del ex ministro Jackson, nunca más hemos vuelto a tener un ministro en esta comisión. O sea, tenía moral. ¿Ah? Tenía la moral que... Tenía la moral, sí, se fue, no sé ahora qué estará haciendo. Y yo lamento profundamente esta situación porque llevamos años tratando de tramitar una ley del cual los discursos son recurrentes permanentemente sobre la ley de los adultos mayores, que llevamos por lo menos más de 2 años en su segundo trámite en la Cámara de Diputados, después de haber pasado por este Senado. Y este gobierno en particular, absolutamente ausente, ¿verdad? Salvo quiero hacer excepción de la directora del Senama, que hemos hablado muchas veces y la hemos tenido muchas veces acá. Resulta realmente vergonzoso que este gobierno vaya a terminar 4 años, ¿no es cierto?, como otras tantas cosas, y no hemos sido posible todavía avanzar en una ley que abarca precisamente materias de derecho, deberes, define principios, definiciones de muchas materias que además después solemos presentar muchos proyectos de iniciativas acotadas cuando hay una ley marco que puede haber sido ya objeto de tramitación. Y la ausencia del ministerio, y transmítaselo por favor a la ministra o ministro, porque no sé si es ministra o ministro, ¿ya? Transmítale por favor por lo menos mis aprensiones respecto del rol y el papel del ministerio en tramitación de proyectos de tanto contenido social como es, por ejemplo, lo que le acaba de hacer la ley de los adultos mayores, que está ahí esperando un mejor devenir, ¿verdad?, si es que hay voluntades de tramitarlo, porque no se justifica la enorme atraso y demora que tiene este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Sí, señor Velázquez. Han sido el secretario nos puede decir, han sido muchas las ocasiones que se ha invitado a la ministra y se ha excusado, no ha venido. Ahí me pierdo antes de emitir juicio. Entiendo que no se ha invitado a la ministra como una formalidad, digo yo, en el tono que ha mantenido esta comisión, porque, con todo el afecto al senador Sandoval, hablar de moral respecto al ex ministro Giorgio Jackson. Podríamos tener un espacio de debate político aquí al interior de la comisión y abordar diversos temas. Creo que estamos todos dispuestos. Así que hago como el alcance. Ahora, si había un exceso de invitaciones y de excusas, claro, a lo mejor, y de otros temas al respecto, pero generalmente creo que llegan, los que hemos invitado han llegado, sino así como para que nos den una estadística más allá de lo que el gobierno haya dicho no respecto a este tema y otros. Cada uno de nosotros tiene puntos de vista legítimos. Agradezco, gracias presidente. Muy activo Italia. Sí, agradezco al senador Sandoval por haber puesto el punto, y más allá de las polémicas, yo creo que algo muy importante, muy necesario para la comisión en la cual estamos presentes. También agradezco lo que dice Esteban en relación a la invitación, pero yo quiero poner un ejemplo y agradezco mucho al ministro Jaime Pizarro, que sin invitarlo va a todas las comisiones los días lunes. Entonces yo creo que es un deber que debe de tener un ministro, ministra, subsecretario, estar presente en las comisiones que se trabaja. Para mí, donde más se trabaja, más que en la sala, que en la sala son un par de discursos, para Facebook, no tengo idea, pero donde más se trabaja es acá, donde más necesitamos los ministros, las subsecretarias y a todas las personas que en el Ministerio de Desarrollo Social, que es gigantesco y que abarca tanta cosa. Entonces, yo no sé si es tan necesaria una invitación formal. Si se hace, que se haga. Pero si no, creo que tiene que venir por parte de una voluntad de que los ministros y subsecretarios estén presentes cuando estamos sesionando en esta comisión.
Y pongo el ejemplo nuevo del ministro Pizarro, que en ese sentido ha hecho un trabajo excelente, pero porque tiene voluntad. Gracias. Senador Velázquez. Sí, no, presidente, no para polemizar, pero yo no recuerdo, pero son muchas las ocasiones en las cuales hemos pedido acelerar el proyecto de tramitación de la ley de los mayores. O sea, probablemente se hacen acta, ¿no es cierto? Serán muchas ocasiones en las cuales hemos pedido que esta situación se acelerara y por lo tanto era una interpelación directa al ministerio que tiene a cargo esta ley, que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y le hemos presentado muchas veces ese requerimiento. Y aún así todavía estamos con el tema entrampado, presidente. Por eso es la inquietud fundamental. El resto lo anexo, al margen del tema legislativo, esta es una instancia también política. Bien. Siempre las invitaciones están hechas, abiertas, pero lunes, plazo de indicación para este proyecto, martes, sesión de comisión, donde se votará en primer lugar este proyecto y en segundo lugar, invitación a la ministra de Desarrollo Social. Se levanta la sesión.